Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos que nos ven a través, ¿verdad?, de esta nueva sección que hemos titulado Testimonios de Impacto, voces que aumentan nuestra fe. Y en esta ocasión estamos agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad de poder contactarnos con ustedes a través de las redes sociales, a través de Facebook y la página del Templo Bethesda, Casa de Oración. Y en esta ocasión queremos bendecir sus vidas, ¿verdad?, con un testimonio de poder en donde Dios nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y su gracia, ¿verdad?, a través de la vida de nosotros mismos, ¿verdad? Y en esta ocasión pues nos acompaña nuestra hermana. Por favor, si se puede presentar. Sí, bueno, buenas, Dios les bendiga a todos los que van a ver este video. Yo soy Blanca Flor. Yo me congrego en la iglesia Bethesda, Casa de Oración. Amén. Conocemos un poco de su vida, ¿verdad? Y sabemos que Dios hizo algo grande en su vida, pero primeramente vamos a preguntarle cómo fue que conoció de Dios, cómo fue o de dónde escuchó, ¿verdad?, que existía Dios, ¿verdad?, que había un ser maravilloso que nos amaba. Bueno, yo empecé a conocer de Dios así de lejos, a través de mi hermano. Mi hermano, él era alcohólico, todos los días tomaba. Fue el primero en llevar, digamos, el evangelio a nuestra familia. Y cuando ella llevaba más tiempo, que estaba ya firme en las cosas de Dios, él, cuando yo llegaba de visita, porque ya estaba casada, llegaba y él siempre me compartía la palabra de Dios. Y a mí me empezó a gustar mucho los cantos, las alabanzas. Y cuando yo pasaba dificultades en mi matrimonio, ¿verdad?, yo a veces me podía escuchar los cantos y yo le pedía a ese Dios que yo no conocía, pero escuchaba, que yo quería estar en una iglesia como la que estaba mi hermano, que un día poder adorarle. ¿Y usted fue, dónde vivía aquí, cerca o vivía lejos? No, yo soy del estado de Chiapas. Del estado de Chiapas. ¿Cómo fue que llega aquí cerca, de verdad, en el estado de Nuevo León? Bueno, porque pues mi esposo se viene para acá a trabajar por la economía que teníamos allá, y yo me quedé en Chiapas. Okay. Pero yo me empiezo a congregar en la iglesia con mi hermano. Ok. ¿Y cómo fue que pasó a vivir usted aquí? Yo me vine para acá y porque mi esposo me dijo que me viniera con mi niña. Solo tenía yo una niña y me vine para acá, pero en ese tiempo yo dejo de congregarme porque yo vivía en otro municipio, no estaba en Apodaca, y ya no dejé de buscar de Dios. Pasaron 3 años sin buscar de Dios. 3 años. ¿Y usted viene, cómo fue el tiempo o quién fue que le invita? Yo lo empecé a buscar porque fue a raíz de una enfermedad que llegó a mi vida. Yo me acuerdo que ese día fue como un 5 de enero. El doctor me había hablado porque me habían operado del año pasado en un mes de noviembre. Okay. Y me habló porque dijo que los estudios que habían arrojado de hepatología habían salido positivo a cáncer. Yo me acuerdo perfectamente que cuando lo primero que hice fue hablarle a mi hermano, al que me había compartido de Dios. Sí. Y él me dijo que era porque yo me había alejado de Dios. Y yo sentí muy feo en mi corazón, ¿verdad? Yo me acuerdo que lloré al subir ese puente para cruzar, para agarrar el carro para hasta mi casa. Y yo empecé a buscar de ahí una iglesia. Ya vivía yo aquí en la colonia Lomas de la Paz, pero yo no había salido y no había encontrado la iglesia. Y esa tarde salí con mis niños y encontré ese templo. Y fue que empecé a congregarme, pero nada más yo sola. ¿Usted sola? Sí. ¿Con sus hijos? No. ¿Solita? Sola porque mi esposo me había dicho que él no quería que yo trajera a los niños a la iglesia. Okay. Y fueron 3 domingos sola que yo vine. Y yo le pedí al Señor desde ahí de mi lugar que él obrara, ¿verdad?, y que tocara el corazón de mi esposo para que me dejara traer a mis niños. Y el Señor fue ahí, desde ahí el Señor me empezó a, ¿cómo le puedo decir?, a demostrar, ¿verdad?, ese amor y esa misericordia que tiene para con nosotros. Claro. Entonces me comenta que usted, a raíz de la enfermedad, ¿verdad?, que usted padeció en un pasado, busca, ¿verdad?, dónde acercarse nuevamente a Dios. Sí. Entonces me comenta que desde antes que llegar aquí, ¿verdad?, ya padecía esa enfermedad. Ya. ¿Nos puede explicar más o menos cómo fue o cómo se enteró que padecía eso?
Es que como le comentaba, me operaron. Ok. Porque sí. era un acceso de grasa, me dijo el doctor, y lo movió como acceso de grasa, Ok. no como tal enfermedad. Sí. Y luego en enero es que llegan los estudios y me dice que es cáncer. Y el doctor estaba preocupado porque me dijo, como ya tenía 2 meses de que lo había movido, que ya había probabilidades de que había avanzado en mi cuerpo y no sabían qué tipo de cáncer era. Entonces, digamos, al inicio la operaron, ¿verdad? Por exceso de grasa, pero más adelante, a través de los estudios, se revela que es cáncer. Ok, entonces, ¿ya cuánto tiempo llevaba usted con esa enfermedad antes de llegar aquí a la iglesia? ¿Cuánto tiempo ya sabía usted que padecía cáncer? Tenía como un mes. Un mes, ok. Y cuando se acercó a Dios, ¿verdad? ¿Cómo fue que pues le contó, verdad? O no sé con quién se acercó a contarle sobre su enfermedad. Una hermana de las que están siempre ahí en las entradas, una hermana, ella se empezó a acercar a mí. Me pidió un número de teléfono y dirección y ella me empezó a visitar, me empezó a hablar más de Dios y yo fue allá que la que le conté que yo tenía cáncer. Entonces a través de esa hermana usted, le contó, ¿verdad? Que padecía la enfermedad. Supongo que la hermana, ¿verdad? Pues lo compartió a los pastores. Sí. ¿En algún momento tuvo esa cercanía con los pastores para hablar sobre la enfermedad? Al inicio no, pero sí tuve mucho el apoyo de los pastores, porque a través de la hermana, o sea, porque yo no tengo familia aquí. Sí. Nada más mi esposo y mis niños. Y las hermanas llegaban a la casa a darme enseñanza. Y cuando yo recibo la noticia del doctor que no había más que hacer, que tenía yo que recibir quimioterapia, yo ocupaba un acompañante que fuera conmigo. Y las hermanas fueron conmigo. Y cada quimioterapia, cuando no podía una, iba otra, y otras me cuidaban mis niños. O sea, todo ese proceso fue Dios ahí conmigo, porque era lo que yo le pedía al Señor cuando yo sabía que le decía, Señor, yo no tengo familia, ¿cómo le voy a hacer? Y lloraba mucho por mis hijos porque estaban pequeños. El más chico tenía 1 año y medio. Claro. Entonces, lo difícil primero que fue, ¿verdad? Mudarse a esta ciudad y luego padecer la enfermedad y usted encontrarse sin apoyo. Creo que, bueno, Dios la puso en un lugar indicado, sí, ¿verdad? Creo que Dios tenía un plan para su vida y podemos ver que todo eso fue respaldado a través de su amor, ¿verdad? Con las hermanas. Dios bendiga a las hermanas que siempre están atentos, ¿verdad? De la iglesia, que están al cuidado. Entonces usted cuenta que viene a la iglesia, empieza su proceso, ¿verdad? Y el doctor, a raíz de los diagnósticos, dice que necesita quimioterapia. Sí. ¿Cuántas quimioterapias recibió y cuánto tiempo fue, verdad, que estuvo yendo a las quimioterapias? Para gloria de Dios solo fueron 6 quimioterapias. 6. ¿Y normalmente sabe cuántas son? No sé. Pues lo que yo tenía, como estaba mi leche, no creo que iban a ser más, que iban a ser a lo mejor unas 12. 12. Usted entonces prácticamente recibió la mitad. Sí. Usted fue a acompañar con las hermanas, ¿verdad?, a las quimioterapias. Pero también en ese proceso supongo que hubo un tiempo de oración, hubo tiempo que usted venía a la iglesia. Sí, de hecho, como le digo, ahí fue que empecé a conocer más de acerca de Dios, porque yo empecé a venir a las oraciones en la iglesia, se abre horas de oración, sí, y yo venía a las 8 de la mañana, venía yo a orar, y yo ahí sentía cómo el Señor me fortalecía en la oración. Cuando yo recibo mi primer quimioterapia, le puedo decir que esa fue la única que sentí feo en mi cuerpo, y en las otras no lo sentía, no sentía yo dolor, no sentía yo el cansancio que me decían las otras señoras que habían padecido, sí, pasado por ese proceso. Y el doctor igual se admiraba mucho porque me decía que me miraba fuerte, que yo podía cuidar a los niños. Y yo sabía que era Dios ahí, demostrando su amor. Eso es verdad. Hay muchas personas que a través de las quimioterapias sufren cambios físicos muy, muy drásticos, sí, ¿no? Creo que lo principal es la pérdida de cabello, ¿verdad? Eso fue es lo principal. Pero creo que hay otros factores, ¿verdad?, que muy pocos conocen. Pero usted dice que, gracias a Dios, ¿verdad?, su cuerpo resistió mucho y fue muy fuerte, ¿verdad? Dios fue quien le dio la fuerza y la resistencia para pasar ese proceso. Entonces, pasa ese tiempo, hermana, quiero que usted me cuente cómo fue que se enteró, ¿verdad?,
o qué sintió, o si escuchó algo de parte de Dios cuando se enteró que usted era totalmente sana. Mire, cuando yo sentí, pero todavía no sabía porque como me faltaba hacerme más estudios, Sí. fue un día miércoles aquí en la iglesia. De hecho fue usted el que esa vez me acuerdo que me dijo y estuvo orando. Ah, caray. Y yo sentí de hecho es la parte de aquí que donde tengo la marca, yo sentí un fuego como que algo me estaba quemando. Porque cuando yo recibí la quimioterapia estaba siempre rojo, seguía estando rojo. Desde esa vez yo sentí cómo se fue quitándolo, habían como granitos alrededor, se fue desapareciendo. Y cuando fui a mi última quimioterapia me hicieron más estudios para ver si ocupaba yo más. Y el doctor me dijo que ya estaba yo limpia, que ya no necesitaba yo más quimioterapia. En ese momento, ¿qué sintió? ¿Cómo fue su reacción? Me sentí muy feliz y yo lo compartía con mi esposo. Le decía que era Dios, que no era el doctor y no era el tratamiento, sino que fue Dios, le decía yo. Él fue el que me sanó. Amén. Ahorita que me comenta, ¿verdad? De hecho, sí tengo ese recuerdo de un miércoles que me tocó compartir la palabra. Sí recuerdo que oré por usted, pero nunca supe que fue en ese momento, ¿verdad? Que Dios empezó a obrar algo en usted. Y me gozo porque pues Dios siempre respalda su palabra. Dios siempre es fiel y bueno, ¿verdad? Y Él es nuestro sanador. Entonces, usted se entera que es sana, ¿verdad? Imagino que hay un gozo, se los comparte a las hermanas, ¿verdad? ¿Cómo fue de ahí en adelante? O sea, ¿cómo fue su proceso ya de volverse a recuperar a la normalidad? No sé cuál fue su agradecimiento a Dios. Pues de hecho, igual me di cuenta que fue... Igual tuvo mucho que ver porque yo le había pedido al Señor que yo quería servirle. Pero pues yo conozco cómo soy, que soy muy nerviosa por hablar y todo, yo no sé cómo servirle. Y yo me acuerdo que usted un día fue con otros jóvenes a mi casa y me hablaba de que podíamos empezar sirviendo como maestras. Y yo empecé a servir al Señor como maestra. Empezó a meterse más, ¿verdad? En el sí, servicio. Empecé como ayudante. Ayudante. Sí. Gloria a Dios. Y hasta ahora se ha mantenido, ¿verdad? Y ha sido fiel. Y pues hemos visto la gloria de Dios en su vida, en su familia, sus hijos, que también son parte de la iglesia. Y bueno, vemos que el poder de Dios, ¿verdad? A través de la oración, a través de un pueblo unido que se une en la oración, Dios responde, ¿verdad? Amén. Dios responde, amén. Y no sé, hermana, algo que usted quiera compartirles a los que nos están viendo, por si están pasando por ya sea igual una enfermedad, por el cáncer, o ya sea o algún otro tipo de enfermedad, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Algo que usted le quiera compartir a esas personas. Yo le quiero compartir de que más que nada que empiecen a buscar a Dios en oración, en la intimidad y leer su palabra. Porque yo reconozco, ¿verdad? Que a mí, como le comentaba, yo nada más escuchaba de Dios y escuchaba testimonios, pero experimentar lo que hace Dios en nuestras vidas y sentir ahí su amor es algo que cuando tú sientes momentos que vienen problemas a tu vida no te deja regresar atrás, porque es un agradecimiento que tú sientes en tu corazón que no puede fallarle y tienes que seguir buscando cada día más de Dios. Amén. Y es una invitación, hermanos, a toda la iglesia, ¿verdad? Si están pasando por alguna enfermedad, por algún problema, aquí tenemos a una hermana, ¿verdad? Que un testimonio vivo en el Dios se glorificó en su vida, ¿verdad? Nos demostró su poder y que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y esto es algo muy pequeño, ¿verdad? La hermana nos contaba que ha experimentado más cosas sobrenaturales con Dios, ¿verdad? Pero ya habrá oportunidades en donde nos va a poder seguir contando. En esta ocasión, ¿verdad? Espero haya sido de gran bendición este video, que les sea, ¿verdad?, de mucha fe para ustedes como iglesia y que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Y siguiendo buscando de Dios, porque sabemos que Dios es la única respuesta. Amén. Hermana, muchas gracias por su tiempo, que Dios la bendiga y que pues sigamos adelante. Gracias. Amén. Igualmente, bendiciones. Dios le bendiga.